La Paz y el Alto retornan a clases de manera virtual el lunes. La vuelta a las aulas en todo el país tendrá dos modalidades y se hará en función a la cantidad de contagiados con dengue. Santa Cruz, al igual que La Paz, volverá a distancia. Coqueluche más mortífero que el sarampión. La enfermedad, también conocida como tosferina, se llevó la vida de 3 recién nacidos en las últimas 2 semanas, mostrándose más letal que el sarampión, que acumula enfermos, pero afortunadamente no víctimas mortales. Hassan Teufel, pedí baja médica. Tribunal Supremo Electoral quiere mostrarse unido. El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral afirma que no renunció y que pidió una licencia por problemas de salud. Los vocales buscan mostrar una imagen de unidad. Claure y Reyes Villa a los golpes virtuales. El multimillonario boliviano acudió a los adjetivos calificativos para atacar al alcalde cochabambino, quien apeló al nacionalismo boliviano para responder. Se agudiza la carencia de diésel y amenaza de protesta masiva. La falta de diésel y las largas filas por gasolina han terminado por unir a los sectores que ya piensan en movilizaciones y paros ante lo que denominan inacción del gobierno. Impiden a pedradas proclamación del Castillo en Caranavi. Grupos evistas apelaron a la violencia para impedir el acto del candidato oficialista. Se amplían las quemas forestales a otros distritos del país. En Chuquisaca el problema también es intenso y recurrente. Alistan medidas para frenar esta ilegal actividad. En noticias internacionales, Trump logró retornar a 75,000 mexicanos desde que asumió su segundo mandato. Israel mata a gazatíes por hambre y a balazos. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, es un gusto nuevamente darles la bienvenida con nosotros a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas, mitad de semana, miércoles 23 de julio, listos como siempre para brindarles la información más completa. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Amigos, amigas en todo el país, es un placer darles la bienvenida a esta entrega noticiosa de 24 Horas. Y comenzamos precisamente con la información más destacada, que es del interés de todos los padres de familia. Atención, el Ministerio de Educación ha informado que se va a retornar a las clases este lunes en Santa Cruz, La Paz, El Alto, también Potosí, y 5 municipios tendrán clases a distancia. Aquí los detalles. El retorno a clases el día lunes 28 bajo 2 modalidades. La modalidad a distancia en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, en el municipio de Cabezas, en el municipio de Cuatro Cañadas y en el municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz. En el departamento de La Paz, en la ciudad de El Alto y en la ciudad de La Paz. En el departamento de Potosí, solo ciudad de Potosí. En el departamento de Cochabamba, la ciudad de Sacaba y el municipio de Omereque, que estarían retornando el lunes 28 bajo la modalidad a distancia. El resto de los municipios en los departamentos retornan el 28 bajo la modalidad presencial. Por su importancia, entonces, es bueno reiterar que este lunes hay retorno a clases, pero por municipios a distancia. En el caso de La Paz y El Alto va a suceder así. Lo mismo va a acontecer con Santa Cruz de la Sierra y otros 4 distritos municipales, para tomar en cuenta. Vamos a hablar a continuación de temas de salud. El coqueluche, también enfermedad conocida como tosferina, ya ha matado 3 bebés en las últimas 2 semanas, siendo mucho más letal que el sarampión. Son 150 casos confirmados. En esta última semana epidemiológica hemos confirmado el tercer fallecimiento por
tosferina, que se trata de un niño de 3 meses de edad, el cual ha sido analizado por el Comité Científico del Servicio Departamental de Salud. Es procedente del municipio de La Guardia, que lastimosamente llega con un distrés respiratorio marcado, con dificultad respiratoria, y ahora nos encontramos analizando el 4º fallecimiento y posteriormente al análisis se dará a conocer a la población en general. Y en cuanto a temas de salud en el país, presta atención a los siguientes datos, ya que el CEDES de La Paz ha registrado 11 casos positivos de sarampión. A fin de poder priorizar la atención en los casos de enfermedades exantemáticas, es que podemos informar también a la población que el Departamento de La Paz, durante la última semana, se ha sumado un paciente. En total, el Departamento de La Paz, hasta la fecha, registra 11 pacientes con el diagnóstico de sarampión, de los cuales 3 se encuentran en el municipio de La Paz, 6 se encuentran en el municipio del Alto, 1 en el municipio de Viacha, 1 en el municipio de Achocalla. Que el Servicio Departamental de Salud en relación de la SR para este grupo etario cuenta con más de 140.000 vacunas, las cuales están siendo distribuidas a todos los centros de salud de las 970 comunidades. Estamos entonces a pocos días del retorno a clases y se está instando nuevamente a padres de familia a inmunizar a sus hijos contra el sarampión. En nuestro país el sarampión está dando a personas mayores de 5 años, ¿ya? Lo que tenemos en este momento en vacunas cubre hasta los 14 años. Sobre todo en el entendido de que la población de mayor riesgo de tener complicaciones por el sarampión son los menores de 5 años. Hemos empezado a vacunar desde el 18 de junio a esta población. Sin embargo, como hay otra población que nos está demostrando que está todavía proclive a tener el sarampión y estar circulando en esta población, se ha ido ampliando hasta los 14 años. Queremos invitar a los papás a que lleven a sus hijos antes de que inicien las clases, porque el sarampión se va a producir el contagio en las unidades educativas. Hay mucha población estudiantil, sobre todo, que no se ha hecho vacunar. Entonces tenemos que hacer vacunar y a tiempo. El sarampión hace su efecto una vez, o sea, la vacuna contra el sarampión hace su efecto unos 10 días antes. Hacerse vacunar el día previo a que inicien las labores de clases no va a ser efectivo, ya que va a demorar el organismo en generar los anticuerpos para proteger. Y a propósito de este tema, el representante del Magisterio Urbano, Alex Morales, ha expresado su preocupación por los bajos índices de vacunación contra el sarampión en la población infantil. Nosotros vemos con preocupación el problema de la salud de los estudiantes, pero también de los maestros. Los deportes no son efectivos hasta el momento, la vacunación parecería no tener resultado alguno, pese que está llegando como cuentagotas de todos los países que están donando, pero no es suficiente. Por esa razón, creemos que hoy más que nunca los padres de familia tienen que ser responsables, más allá de sus creencias religiosas y otros tabús que tienen. Lo primero es la salud de sus hijos, como también de sus compañeros, como de los médicos. Por esa razón, consideramos que deberían de hacer un esfuerzo durante toda esta semana y una vez que retornemos también, la continuación de la vacunación, tanto por la influenza como también por el sarampión. Nosotros consideramos que debería ser un requisito fundamental, pero no obligatorio, porque ese término en el tema educativo no existe, no consideramos eso, pero dejamos en manos de los padres de familia, porque son finalmente los que van a decidir la suerte de sus hijos. Si quieren que estén vacunados y no tengan infecciones y posteriormente otro tipo de problemas, ellos serán responsables. Se ha iniciado una polémica por si Hassan Teufel renunció o no renunció al cargo de presidente interino del Tribunal Supremo Electoral. En periodismo lo que hay que hacer es acudir a la fuente principal. En este caso, Hassan Teufel ha señalado que no renunció y que pidió una baja médica. Esta es la noticia. Tengo una baja médica por 4 días. Estoy en la casa, estoy tomando
algunos medicamentos, controlando sobre todo un tema de presión. La presión un poco se descontroló, hubo una subida desmesurada y otra bajada también muy fuerte. Entonces básicamente el tema pasa por ahí. Y en realidad creo que todo está marchando normalmente. Me gustaría decirle al pueblo de Bolivia que se quede tranquilo, que el proceso electoral está absolutamente garantizado, que no estamos descuidando ninguna de las tareas pendientes y que en la fecha señalada se cumplirá con este proceso tan importante. Bueno, y a propósito de este tema, también se ha pronunciado Tawichi Quispe, quien es vocal del Tribunal Supremo Electoral, quien ha dicho que tal vez algunos quieren que se peleen y no lo van a lograr. Desde el Tribunal Supremo Electoral reafirman unidad y compromiso con las elecciones ante estos rumores sobre supuestas divisiones. Estas fueron sus declaraciones. Este proceso electoral puede querer ser, digamos, atacado, ¿no? Por rumores, por cualquier... No. Quiero señalar que este órgano electoral está dedicando el 100% de su tiempo, de sus esfuerzos, ¿sí?, a llevar adelante este proceso electoral. Nada nos va a distraer. Tal vez quieren que nos peleemos. No lo van a lograr. Nosotros somos personas mayores, tenemos un enfoque. El enfoque común, el pensamiento común son las elecciones presidenciales. Es decir, en este momento somos un cuerpo colegiado con distintas formas. Sí, eso sí, no tenemos un mismo razonamiento, claro que sí. Eso sucede en las familias, entre los amigos, eso pasa. Pero hay un objetivo común, y esto es un objetivo común de Estado, de los bolivianos y las bolivianas. Entonces, eso es lo que nos une y avanzamos rumbo a aquello. Sin embargo, existe una posición bastante particular de la vocal Nancy Gutiérrez, quien fue y quien salió a mostrar una carta de renuncia de Hassan Teufel. Con todo esto también ha sido aprovechado por los detractores de este organismo, quienes señalan que existe una seria crisis institucional. Que supuestamente ha renunciado, que no ha renunciado, que sale la carta, que es Baja América, y eso también demuestra la falta de comunicación institucional de cara al país que tienen las instituciones públicas, mucho más a pocos días del momento electoral. Por eso señalamos que es tan importante que un nuevo gobierno devuelva la credibilidad a la institucionalidad de las entidades públicas. Ahora también exhortamos al Tribunal Electoral, que ya ha hablado su vocal, pero también a la cabeza de Hassan Teufel, como institución que haga un comunicado directo para darle tranquilidad a la población, porque todavía los bolivianos no superamos la herida del 2019, que tiene que ver justamente con desinstitucionalización y fraude. Y mucho más ahora con las fuerzas políticas tan atomizadas y con las amenazas no solamente del levismo, sino de los mismos opositores de afectar justamente el calendario electoral con este tipo de diatribas y guerras sucias. Por su parte, desde la Alianza Popular han condenado los ataques hacia el Tribunal Supremo Electoral y piden la unidad de los vocales, esto para poder garantizar las elecciones este próximo 17 de agosto. Lamentablemente, ¿no? Hay muchas también acusaciones a la institución, es cierto, ¿no? De factores políticos influyen, cierto, ¿no? Pero ojalá que haya una unidad entre ellos hasta llevar las elecciones, porque es lo deseable, porque tiene que ser así la democracia y la asociación constitucional sea tan normal para toda Bolivia. Han aclarado que hoy día que no hay ninguna renuncia, si hay una licencia de 3 días por razones de salud, es lo que ha dicho oficialmente la institución, y creemos en esa versión, por lo tanto creo que van a llevar nomás las elecciones y nosotros nos solidarizamos, apoyamos para que todos los vocales estén firmes, porque eso es lo que quiere la población y además goza de los votantes en general para que de una vez se realicen las elecciones. Las quemas forestales se están intensificando día que pasa.
En esas circunstancias, entonces, hay algunos incendios que se han descontrolado, pero que luego fueron extinguidos. Se anuncia una preparación de bomberos para atacar el fuego. Estamos hoy día compartiendo con los bomberos la entrega de equipo para bomberos, equipo antifuego. Son 25 equipos completos con más sus herramientas y algunos equipamientos adicionales, como ser tubos, tanques de oxígeno, están mascarillas especiales, extintores, y asimismo se va a hacer entrega de un generador eléctrico de alta gama para que puedan ellos también poder iluminar o contar con energía eléctrica cuando se trasladen a lugares donde no existe y se armen los campamentos. Del 100% de los fuegos activos encontrados en este sobrevuelo, estoy hablando de fuegos activos, no de incendios forestales, fuegos activos, el 100% corresponden a la quema de cordones. Es decir que este fuego no sabemos si es autorizado, no autorizado, si está en el marco de la ley, etcétera. Sin embargo, el día de hoy hemos emitido notas en este caso, al fiscal departamental, al doctor Alberto Ceballos. Hemos emitido notas al ABT, al CERNAP, donde hemos proporcionado una información referida a los lugares donde se ha encontrado el fuego activo. Y desde el departamento de Chuquisaca, con respecto a las quemas ilegales, indican que causar un daño a la flora tiene pena de 3 a 8 años de privación de libertad. Que a través de las quemas ilegales que se están suscitando en toda la población, en todo nuestro territorio nacional, existe una ley, que es la ley 1525, de la Ley Integral y Protección de la Conservación del Cóndor Andino, que incorpora al Código Penal Boliviano, en su artículo 206, una sanción privativa de libertad de 3 a 8 años para las personas que provocan incendios forestales en áreas protegidas, reservadas, forestales o cualquier tipo de tierras que ocasionen daño a la flora y la fauna. Es en ese entendido que nosotros estamos trabajando juntamente con personal de bomberos como parte investigativa, y cualquier hecho que se suscite, que sea daños a la flora y a la fauna, donde existan animales silvestres o sean pérdida de árboles, nosotros vamos a pasar a conocimiento del Ministerio Público. Y muchos saben de que cuando la sanción es arriba de los 3 años, ya es con privación de libertad en un centro penitenciario. Vamos a continuación a un tema económico muy importante. Se ha cuestionado cuál es el nivel de deuda interna y externa que tiene el país. Según se ha informado desde fuentes oficiales, la deuda externa que tiene Bolivia no debería preocupar. Y en cuanto al tema del endeudamiento, no he escuchado últimamente algunas declaraciones, pero el endeudamiento externo, ya lo hemos señalado varias veces, en este momento no es un problema para la economía boliviana. El nivel de endeudamiento se ha reducido entre 2023 y 2024 en términos nominales y se mantiene estable a mayo de este año. Pero no basta ver solamente los datos en términos nominales, en términos del producto, claramente, y según los datos oficiales del Banco Central de Bolivia, se sitúa alrededor del 25-26% la deuda externa. Y eso no representa un problema para la economía. Lo que estamos viendo es que más bien ese mecanismo, ese brazo operativo que tiene la economía boliviana y cualquier otra economía, está siendo bloqueado por la Asamblea Legislativa, que no aprueba y no trata los nuevos financiamientos externos. ¿Y eso qué implica? Que no lleguen nuevas divisas, que no se ejecuten los proyectos, que no se genere dinámica económica en el país a través de la ejecución de esos proyectos, ¿no? En otro tema, nos vamos con la información hasta la ciudad del Alto, donde MAPA ha indicado que va a entregar 5.000 quintales de harina, esto al sector panificado. La anterior semana no se ha cumplido, no se ha podido, entonces el día lunes más que todo no ha salido programación. De esa manera nosotros habíamos también sentido la presión de la base, de los presidentes y de la base mismo. Y nosotros también como federación presionamos a la confederación y confederación, otras federaciones ya
han optado diciendo de que ya podíamos ir a un paro de 48 horas, pero sin embargo nos han convocado a una reunión ayer el señor Franklin para poder también de alguna manera subsanar esta situación. Nos han comprometido, hoy día justamente está saliendo 5.000 quintales, 10.000 quintales se ha programado para hoy día, entonces ojalá nosotros pedimos siempre al gobierno, más que todo a EMAPA, que nos programe, que mantenga esa programación para poder abastecer a todos los panificadores de la ciudad del Alto. Pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando de los problemas por carburantes en Bolivia. Subida de pasajes también por la falta de combustible. Los detalles al volver. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a lo que habíamos anticipado. En los últimos días se ha denunciado, sobre todo en Santa Cruz, la falta de gas licuado, GLP. Sin embargo, desde la ANH reportan que se producen hasta 1.400 garrafas por día, siendo que la necesidad es de 1.300. Tenemos una producción diaria de casi 1.500 toneladas métricas y la demanda nacional asciende a 1.300, 1.400 toneladas métricas. A partir de mayo hasta lo que es finales de julio hemos generado una evaluación correspondiente con IPFB para incrementar entre un 15% por el tema de invierno, lo cual no debería generar ninguna especulación en el tema de distribución. Evidentemente el día lunes se ha generado algunos rumores con el tema de GLP y debemos aclarar que ha sido correspondiente específicamente a una reunión interna que ha tenido IPFB con los estibadores, que ha llevado a buen acuerdo, lo cual ha determinado que se siga distribuyendo este elemento importante para nuestros hogares. Estas garrafas que se están distribuyendo específicamente determina que su costo es de 22.50 a nivel nacional, lo cual determina específicamente que en los 9 departamentos del país se está llevando con total normalidad. En otro tema, analizan un posible incremento de los pasajes del transporte público en la ciudad del Alto tras la escasez de combustible. Desde la dirigencia de los choferes de este sector afirman que está en estudio el incremento de estas tarifas, tal vez con una propuesta de 2 bolivianos a 2 bolivianos con 50. Nosotros estamos sufriendo, pues no digo, ya no podemos pagar ni a los bancos. Estamos nosotros muy perdidos como transportistas. No, por eso hasta un día y medio. Sin mentir, hay que ser así porque, no sé, en la ciudad creo que están un poco menos. Aquí arriba han visto las filas cómo están. No, ya, no, nosotros no quiero adelantar nada, pero hemos pedido un nuevo estudio de costos, pero mínimamente, como digo, va a arrojar entre 2 a 2.50, ¿no? Entonces, este año vamos a exigir que la alcaldía haga un costo de operaciones para poder, porque los compañeros ya no con 1.50 ya no se puede trabajar. Por eso estamos diciendo nosotros, no, evidentemente en algunos lugares han subido el pasaje, porque el usuario mismo está pidiendo porque ya no hay transporte. Está trabajando un 60%, la mitad están en los surtidores. Hay una carencia significativa de diésel en el país y eso es evidente. Sin embargo, pese a aquello, se reporta que el gobierno no estaría atendiendo una oferta del sector privado de abastecer en 15 días totalmente al mercado. Es un crédito que estaríamos dando a un plazo de 12 meses, ampliable a 18 meses. El contrato se va a desarrollar, es un contrato internacional, sí. El combustible que estaríamos ofreciendo específicamente es en gasolina 98 octanos y en diésel EN 590 10 ppm 520. El costo por litro que estamos ofreciendo de combustible es específicamente de 3 bolivianos con 0,7 centavos puesto en cualquier puerto. A la firma del contrato específicamente estaría llegando el combustible a Bolivia en un tiempo de 10 días a 15 días. Se está calculando 72 buques aproximadamente al año. Ya se han llevado reuniones, como ha mencionado el hermano, nos hemos reunido con diferentes autoridades para que esta propuesta sea viabilizada a través del gobierno y hasta el momento no se ha obtenido respuesta. Y la Confederación de Choferes de Bolivia pide al gobierno nacional garantizar el combustible para este sector. Asimismo, también instan a las autoridades correspondientes a dar viabilidad para que las empresas realicen la importación del combustible al país.
Mira, eso no ha salido de algunos sectores, sino salió desde la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, donde evidentemente hay empresas que se han hecho presente acá en nuestras oficinas, ofreciendo algunos combustibles que podrían dar, inclusive en menos costo. La central de lo que es YPFB dicen que tiene que entrar en licitación. En licitación nunca dan curso, no lo hay porque el transporte ya está de para y está ya paralizado, no cumple con sus obligaciones. Por eso precisamente pedimos que el gobierno, nuevamente reiteramos, señor presidente, no se excuse, cumpla con los compromisos, los regimientos tienen que hacer lo que tienen que hacer. El sector de deudores a la banca, también conocido como prestatarios, se sienten afectados por esta situación económica y dicen que se van a sumar a cualquier movilización que busque una reivindicación, precisamente en esos términos económicos. Nosotros como prestatarios, lógicamente nos tenemos que unir a los que son los hermanos del transporte porque son una base fundamental. Nosotros también aglomeramos a todos, transporte, microempresarios, desde el zapatero hasta el más grande. Aquí se está sufriendo una economía pero terrible, donde este dictador gobierno no los están dejando vivir. Hay muchas familias que están siendo desmembradas, muchas familias que están siendo despojadas de sus casas, de sus movilidades, que son sus medios de trabajo donde vivir. Entonces, nosotros nos vamos a sumar contundentemente igual al transporte y a esta gente de los hermanos. En otra noticia, desde el sector de los gremiales han anunciado que se van a sumar a las movilizaciones convocadas para este 24 de julio en defensa de la democracia y del derecho al voto. Nosotros como sector gremial, parte de la cadena productiva, alimenticia y de abastecimiento, hemos estado en cada una de las luchas. Somos parte de la institucionalidad cruceña, somos parte del pueblo y esta no va a ser la excepción. Sabemos de que las elecciones están amenazadas nuevamente porque no se han cansado de decir estas hordas de delincuentes de estar empañando o querer empañar la democracia, saliendo a decir que no va a haber elecciones y que lo que se van a contar van a ser muertos. En este sentido, nosotros somos parte del pueblo y como tal vamos a estar movilizados y lo vamos a hacer este día 24 a las 7 de la noche desde la Plazuela del Estudiante, porque sabemos de que es necesario. Sabemos que es necesario salir y hacernos escuchar. Vamos a otro tema. Continúa la polémica por el traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a ese distrito. Sus seguidores, por supuesto, afirman que la justicia falló a favor de la autoridad. Sin embargo, desde el oficialismo se niega este extremo. La justicia ha ordenado el traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a esta tierra cruceña para que ejerza su legítimo derecho a la defensa en uno de los juicios inventados por el MAS. Al gobierno ya no le quedan más excusas para no cumplir con la justicia. Como ha dicho la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Romer Saucedo, una resolución constitucional es de cumplimiento obligatorio y no está supeditada a ningún informe de inteligencia ni a la voluntad de ningún funcionario público. El gobernador de Chonchocoro, el director del régimen penitenciario y el ministro de Gobierno deben cumplir lo que ha dictaminado la justicia. Lo contrario significaría no respetar, no garantizar el derecho a la defensa, como dicta justamente la norma en el caso de uno de estos juicios donde se va a iniciar prácticamente la etapa de juicio oral y que debe ser presencial. Vamos a una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar ingresamos al panorama político, diferentes cosas que se dicen entre políticos. Efectivamente, y vamos a hablar también de lo que le pasó a Abel Castillo en Caranavi. Ya volvemos con esa información y más.
con la información aquí en el Noticiero 24 Horas. Gracias por permanecer con nosotros. Ingresamos nuevamente al panorama político en el país en esta época preelectoral. Esta vez se ha pronunciado la diputada evista Gladys Quispe, quien opina sobre la situación tensa entre Marcelo Claure y también el candidato presidencial Manfred Reyes Villa. Acusa a ambos de querer seguir engordando sus bolsillos. Estas fueron sus declaraciones. Están sacando sus trapitos al sol. Seguro mañana vamos a saber también noticias de Manfred Reyes, qué acuerdos ha hecho. Al final de cuentas, todos estos candidatos han negociado antes de ser candidatos, antes de las elecciones, nuestros recursos naturales. Se ha venido denunciando que aquí hay ciertos compromisos con miras a ganar las elecciones, con tal nuevamente de retroceder a los años neoliberales y vender nuestros recursos naturales en base a los intereses de nuestro país. A estos candidatos no les interesa el país, no les interesan los sectores sociales, lo único que les interesa es seguir engordando sus bolsillos y esa política neoliberal, el rico más rico y el pobre más pobre. Y las disputas entre Manfred Reyes Villa y Mauricio Claure han subido de tono, tanto así que el multimillonario boliviano ha utilizado adjetivos ya muy elevados en tono precisamente para denostar a Reyes Villa. Desde hace algunos días, el empresario Marcelo Claure arremete contra el candidato a la presidencia de Súmate, Manfred Reyes Villa, a quien calificó de pobre tipo y Masfred, y además lo acusa de no cansarse de pedirle plata para su campaña. Hace unos días, Claure expresó públicamente que apoya la candidatura de Samuel Doria Medina. La relación entre ambos se terminó de quebrar tras ello, y el alcalde cochabambino acusó a Claure de llamarle y ofrecerle ser embajador y socio en el negocio del litio a cambio de que baje su candidatura, mientras que el aludido negó esta versión y consideró que Manfred actuó dolido por no recibir su respaldo. Según Reyes Villa, no tiene nada personal contra Claure, pero dijo que el empresario se entrometió a la vida democrática del país al pedirle que baje su candidatura y apoye a Doria Medina. Además, indicó que espera que Estados Unidos tome cartas en el asunto por la presunta intromisión del empresario en nuestro país. Y la situación no está fácil para diferentes candidatos que van realizando sus campañas en diferentes sectores del país. Ante el rechazo, esta vez de la población del municipio de Caranavi a la campaña política del candidato al Movimiento al Socialismo, Eduardo del Castillo, el dirigente de la CESUD-CB, Vicente Choque, ha manifestado que este escenario se va a repetir en diferentes puntos del país. Ese es el rechazo del pueblo por haber detenido a más de 130 compañeros de las primeras movilizaciones, segunda movilización que hemos tenido tantos detenidos, en este último, fallecidos y también detenidos a nuestros dirigentes principales. No solo eso, el tema de la corrupción, el tema de que el gobierno ha tomado hasta sedes sindicales con policías, ese es el rechazo contundente, no solamente aquí en La Paz, sino en todo sector. Cuando nos estaban robando la sigla del MAS, nosotros habíamos dicho, nos están robando con un objetivo. Primero, para eliminar la sigla del instrumento político. Y lo están logrando ahorita. Por su parte, el senador Santos Ramos del MAS y PCP afirma que a pesar de la posición del instrumento político en las encuestas, los votos del MAS se encuentran en el área rural. Esto es lo que dice. Bueno, yo creo que el señor expresidente está haciendo una jugada sucia, ¿no? A lo que es nuestro candidato Eduardo del Castillo. Sabemos muy bien de que últimamente en algunas encuestas el candidato del Movimiento al Socialismo está subiendo. Y estas encuestas que realmente se están haciendo son netamente de las capitales, ¿no? Son de las ciudades capitales del departamento. Pero yo ya he caminado, hemos ido a las provincias, hemos bajado a las comunidades y hay gente que realmente va a votar por el Movimiento al Socialismo, va a seguir, digamos, votando por el Movimiento al Socialismo. Entonces estamos seguros de que esa encuesta que se está manejando con el MAS en este momento no es nada cierto, porque el voto del Movimiento al Socialismo está en las provincias, está en las comunidades, no está en las capitales, ¿no? Pausa en las noticias. Al volver, cuando retornemos, estaremos hablando sobre los problemas que tienen los mexicanos en Estados Unidos. Y en noticias de espectáculo, los homenajes a Ozzy Osbourne continúan. Ya volvemos.
Muchas gracias por seguir junto a nosotros. A continuación vamos a este segmento muy esperado aquí en 24 horas. Tenemos para ustedes Quiero Reportar, segmento que es posible gracias a esta conexión que nos ofrece nuestra línea de WhatsApp 699-55-470. Comenzamos. Informan desde la ciudad del Alto, se busca a Giovanna Natalia Flores Quisbert, de 16 años de edad, quien desapareció el pasado 15 de julio en la zona Lagunas del distrito número 7, con destino desconocido. Si usted tiene información sobre su ubicación, puede contactarse a los números 659-88-881 y al 787-62169. El Alto, una familia busca su vehículo sustraído por delincuentes el pasado 12 de julio en zona San Luis Camps, en la calle Santana de Calacala del Distrito Municipal 3. Piden a la población dar cualquier información al 725-25-536. Tenemos información desde todo el país. Cochabamba, vecinos del distrito 6 de Sacaba, a la altura del puente Río Seco, bloquearon en reclamo por los avasallamientos en terrenos en su cementerio. A su vez exigen transporte público hasta esa zona. Vamos al panorama internacional de las noticias. Hagamos referencia a lo que sucede en esa relación ya tortuosa entre México y Estados Unidos por las deportaciones. Donald Trump ha logrado expulsar de su país a 75,000 mexicanos. Tendremos los detalles, pero también vamos a hablar sobre esa situación que se presenta en la Franja de Gaza, donde Israel mata gazatíes por hambre, pero también a balazos. Para ustedes, a continuación, el panorama internacional de las noticias. Cerca de 75,000 mexicanos decidieron repatriarse voluntariamente desde Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Así lo indicó el miércoles la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien dijo que a unos 45,000 de ellos se les ha brindado distintos tipos de apoyo. Desde el comienzo de la nueva administración estadounidense, el 20 de enero, el gobierno izquierdista puso en marcha un programa denominado México te abraza, mediante el cual se brinda asistencia con un apoyo económico incluido a quienes decidan volver al país. Estas repatriaciones voluntarias se han dado en medio de redadas para detener a migrantes sin papeles lanzadas por Trump, especialmente en Los Ángeles, la ciudad que concentra al mayor número de mexicanos que viven fuera de su país. De igual forma, Washington anunció en mayo que daría $1,000 a los indocumentados que por su propio pie dejen el país. Según la Cancillería mexicana, cerca de 12 millones de nacionales viven en el extranjero, 97% de ellos en Estados Unidos. El martes, Sheinbaum pidió a Washington la deportación inmediata de ciudadanos mexicanos que sean enviados a centros de detención como el de Guantánamo y otros puntos, donde se han denunciado tratos inhumanos a inmigrantes recluidos. Continúan las denuncias sobre condiciones inhumanas en centros de detención de inmigrantes. Sale a la luz un video de un centro de ICE en Nueva York en donde se observan condiciones de hacinamiento e insalubridad. Mire estas imágenes. El video publicado por la Coalición de Inmigración de Nueva York muestra este lugar ubicado en el 10º piso del edificio Federal Plaza en el barrio de Tribeca, que según ICE no está sujeto a la supervisión del Congreso porque no es un centro de detención. Pero ahí se puede ver a los inmigrantes durmiendo en el piso, denuncian que hay poca comida y contacto mínimo con el exterior. La gente puede estar ahí detenida durante días o incluso semanas, sin duchas, medicamentos o un cambio de ropa. Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional dijo que cualquier afirmación de que hay hacinamiento o condiciones de alto riesgo es categóricamente falsa, que es un centro donde se procesa brevemente a los inmigrantes indocumentados para luego ser transferidos a un centro de detención. Pero escuchemos cómo describe su experiencia este inmigrante. Estaba volviendo aquí en el baño, un beta, no, qué chimbo mande con el sueño americano. Migración, 26 Federal Plaza. ¿Cómo nos tienen ver la situación como estamos nosotros, como unos perros acá? Zona de Sikkim en el norte de Gaza.
Grupos de civiles se aferran a los camiones que conducen hacia un lugar donde se dice que hay sacos de harina. Algunos consiguen agarrar a unos, otros no tienen esa suerte. Cogí un trozo empapado en sangre. Van a buscar comida y vuelven muertos. Que Dios nos ayude. Israel se enfrenta a una creciente presión internacional por la situación humanitaria en Gaza. Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Caritas, Amnistía Internacional, Oxfam alertan sobre una hambruna masiva. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acusa al ejército israelí de haber matado desde mayo a más de 1.000 personas que buscaban ayuda humanitaria, la gran mayoría cerca de los centros gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, bajo control israelí. Gaza se encuentra en una situación de anarquía en este momento. La falta de ayuda humanitaria es tal que todo lo que entra en Gaza es saqueado. La solución es simple: permitir que Naciones Unidas y sus asociados proporcionen asistencia humanitaria masiva a Gaza. Tercera ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Negociadores de ambos países acudieron el miércoles a Estambul para un encuentro que tiene como meta encontrar una salida diplomática a la guerra que los enfrenta desde hace más de 3 años, bajo la presión de Estados Unidos para alcanzar un alto al fuego, algo que no será fácil. Por lo pronto, la delegación de Kiev adelantó que se hablará de nuevos canjes de prisioneros, de la repatriación de niños ucranianos llevados a Rusia, y de un posible encuentro entre los presidentes Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Por su parte, el portavoz del Kremlin dijo que las conversaciones se centrarán principalmente en cuestiones relacionadas con los borradores de memorandos que presentan la visión de Moscú y de Kiev sobre qué camino seguir para alcanzar la paz. Estos memorandos ya fueron intercambiados en junio por ambas partes, con posiciones de una y otra parte diametralmente opuestas. La Corte Internacional de Justicia abrió una vía a las reparaciones climáticas. El tribunal concluyó el miércoles por unanimidad que los estados que violen sus obligaciones climáticas cometen un acto internacional ilícito y pueden estar obligados a pagar indemnizaciones a los países más afectados. Los magistrados agregaron, sin embargo, que debe establecerse una relación causal directa y cierta entre el acto ilícito y el perjuicio, lo cual, aunque difícil de demostrar ante un tribunal, no es imposible. Este dictamen de 140 páginas es de carácter consultivo y no vinculante, pero al ser emitido por la máxima autoridad judicial de la ONU, establecerá una interpretación jurídica sólida para guiar futuras acciones o decisiones judiciales de todo el mundo, en términos de justicia climática. El caso, según los expertos, es el de mayor envergadura tramitado jamás por la Corte. Todo arrancó en 2019 con la demanda de un grupo de estudiantes de Vanuatu, un pequeño archipiélago del Pacífico, que se vio propulsada por una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante sus audiencias en diciembre, el tribunal escuchó más de 100 alegatos, un récord. Muchas de ellas procedían de estados pequeños que comparecían ante el tribunal por primera vez. Los pequeños países reclaman a los contaminadores históricos que paguen compensaciones, una demanda inaceptable para los países más industrializados. Es momento de presentarles las noticias ahora más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Tras el fallecimiento de Ozzy Osbourne, muchos fans en el mundo le rinden tributo. Tenemos los detalles, pero también tenemos información de una famosa que estaría perdiendo la vista parcialmente. Veamos esta información. Montserrat Oliver vivió una experiencia que afectó para siempre su visión. Fue hace 15 años cuando en medio de una rutina de ejercicio comenzó a sentir un fuerte ardor en uno de sus ojos, acompañado de una sensación repentina que aquella comparó con el destello de una cámara. Este episodio fue el inicio de una condición que, según explicó, no tiene solución y con la cual ha aprendido a convivir. Aunque este problema ocurrió hace más de una década, la conductora decidió hablar recientemente sobre ello y compartir cómo ha sido su proceso. En conversación con TV Notas, la también modelo dio detalles sobre lo que ocurrió en aquel momento. Yo he tenido 2 problemas fuertes en la vista. El primero fue hace 15 años. Un día hacía ejercicio aquí en la Ciudad de México y de la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto completa. Me ardió muchísimo esa parte del ojo, señalando el costado del ojo derecho. Los síntomas que experimentó resultaron ser consecuencias de un infarto en el nervio óptico central, el cual dejó secuelas permanentes. Montserrat explicó que esa afectación le impide ver claramente con el ojo derecho. En meses recientes, enfrentó una nueva complicación cuando una pequeña partícula le causó una lesión ocular mientras realizaba tareas domésticas. Esta vez, el incidente ocurrió mientras cortaba el pasto en su rancho. Finalmente fue atendida por especialistas que identificaron el problema que afectaba su vista.
Los fans del legendario Ozzy Osbourne rendían tributo el miércoles al fallecido líder de la banda Black Sabbath. En su ciudad natal, Birmingham, muchos se acercaban al puente que lleva el nombre de la banda, donde depositaban flores y dejaban mensajes. We had to come and say goodbye. Teníamos que venir a despedirnos, pensamos que nos habíamos despedido en el concierto, estuvimos en el espectáculo final, pero esta noticia de ayer fue devastadora, y pensé que con lo que Ozzy nos ha dado en nuestras vidas, lo correcto era venir a rendirle nuestro respeto, despedirnos, traer algunas flores y hablar con otros fanáticos de todo el mundo, tal como lo hicimos en el concierto. El cantante, que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2019, murió apenas 2 semanas después de ofrecer su último concierto precisamente en Birmingham, en Reino Unido. Apodado Príncipe de las Tinieblas, fue uno de los pioneros del heavy metal, de la mano de la banda Black Sabbath, que cosechó un enorme éxito comercial en la década de 1970. Para ustedes, a continuación, aquí en 24 horas, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales. Pasamos a revisar la plataforma X. Llegamos así al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por su preferencia. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariela. Ha sido un gusto, un placer, amigos, amigas, estar en sus pantallas. Retornamos cuando nos convoque la noticia. Gracias y permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. La Paz y el Alto retornan a clases de manera virtual el lunes. La vuelta a las aulas en todo el país tendrá 2 modalidades y se hará en función a la cantidad de contagiados con dengue. Santa Cruz, al igual que La Paz, volverá a distancia. Coqueluche más mortífero que el sarampión. La enfermedad, también conocida como tosferina, se llevó la vida de 3 recién nacidos en las últimas 2 semanas, mostrándose más letal que el sarampión, que acumula enfermos, pero afortunadamente no víctimas mortales. Hassan Teufel, pedí baja médica. Tribunal Supremo Electoral quiere mostrarse unido. El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral afirma que no renunció y que pidió una licencia por problemas de salud. Los vocales buscan mostrar una imagen de unidad. Claure y Reyes Villa a los golpes virtuales. El multimillonario boliviano acudió a los adjetivos calificativos para atacar al alcalde cochabambino, quien apeló al nacionalismo boliviano para responder. Se agudiza la carencia de diésel y amenaza de protesta masiva. La falta de diésel y las largas filas por gasolina han terminado por unir a los sectores que ya piensan en movilizaciones y paros ante lo que denominan inacción del gobierno. Impiden a pedradas proclamación del Castillo en Caranavi. Grupos evistas apelaron a la violencia para impedir el acto del candidato oficialista. Se amplían las quemas forestales a otros distritos del país. En Chuquisaca el problema también es intenso y recurrente. Alistan medidas para frenar esta ilegal actividad. En noticias internacionales, Trump logró retornar a 75,000 mexicanos desde que asumió su segundo mandato. Israel mata a gazatíes por hambre y a balazos. Todas las noticias están en 24 horas.